La situación de la pandemia que, según Carla Bisotti, la segunda ola ya es un hecho en Argentina, ¿no? No hay ninguna novedad tampoco lo que dijo la ministra de Salud, ya lo veníamos viendo, con un incremento importantísimo en los casos, 65% más que si uno lo hace comparativamente con las últimas semanas. Estamos hablando de una situación, bueno, ayer lo decía el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, inclusive con nuevas cepas que se han encontrado, esto hasta la semana pasada no había pasado en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ahora sí, ya se detectaron casos positivos con algunas de las cepas, la de Manaos y algunas otras que están dando vueltas y que todavía no habían llegado a Santa Fe, sí al conurbano bonaerense y algunas zonas de la República Argentina, pero todavía no a Santa Fe. Así que la situación sanitaria se empieza a complicar. En Entre Ríos, y fue una de las informaciones durante el fin de semana, se diagnosticaron cepas de Manaos y de Reino Unido también, en el departamento Federación, en el primer caso, y en la localidad de Gualeguaychú. Se trataba de dos personas, uno un camionero con la cepa de Manaos concretamente, y de Reino Unido también una persona que forma parte también del personal de salud que había viajado. Y no hay más trazabilidad ya. O sea, en relación a determinar cuál fue el contagio. El motivo. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, se intentó hacer la trazabilidad en un principio, después se determinó que había ya circulación comunitaria, es decir, empezó a aparecer gente que daba positivo con la cepa del Reino Unido, con la cepa de Manaos, que no tenían ni antecedentes de viaje al exterior, ni contactos con personas que hayan viajado. Por ende, automáticamente la trazabilidad, decís, bueno, ya no hace falta buscarla, digamos, ya hay circulación comunitaria de esas cepas. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Obviamente lo que preocupa es que estamos entrando en el peor momento del año, en el invierno, ¿no? Que eso es una situación preocupante. Y otra situación es la economía. Que la economía no resiste cierres. Probablemente muy pocos sectores tengan la capacidad de resistir nuevamente lo que ya pasamos el año pasado. Y a esto hay que sumarle dos o tres cuestiones interesantes para pensar y para analizar. Ayer Martín Guzmán, el ministro de Economía, volvió a afirmar que este año no hay plata. No hay plata para el IFE, no hay plata para los pagos que se le hacían a las empresas. Se me fue el nombre ahora. ATP. ATP, mirá. Para los ATP que se transforman en Repro 2 con algunas modificaciones, pero no es lo mismo. Hay varios empresarios o varias empresas que están pidiendo los ATP a gritos. Sin embargo, la recaudación, la información de hoy de la recaudación comparativamente marzo-marzo es un 70% mayor, digamos, doblando a la inflación. Está bien, estás comparando con el mes 1 de la pandemia, claro, o del cierre total, todo, donde la recaudación del Estado obviamente cayó absolutamente, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de una recaudación. De hecho, si lo haces la cifra interanual sacando el mes de marzo, que es el mes donde cerró todo, también tenés un crecimiento por encima de la inflación. Hoy las estimaciones, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, vuelve a estimar un crecimiento de Argentina aún mayor para este año. Se habla de 7 puntos del PBI en conjunto con algunas consultoras privadas. La pregunta es esta, che, ¿hay o no hay plata, como dice Martín Guzmán? ¿Qué está pasando con las finanzas nacionales? ¿Cuál es el plan del gobierno nacional respecto, más allá de la situación de la vacunación, más allá de lo que dijo Carla Bisotti, que ya más o menos todos lo sabemos? ¿Cuál es el plan del gobierno para este año? A diferencia del año pasado, donde a mi criterio apareció, sobre todo en los primeros meses, un gobierno que tomó una decisión, que en un primer momento muchos coincidimos incluso que era una decisión acertada, no después así la extensión que vino después, pero sí por lo menos en un primer momento, y donde automáticamente se empezaron a anunciar paquetes de medidas, todas vinculadas a la situación económica, que obviamente, si vos lo tomás inclusive los últimos datos de la semana pasada, del INDEC, y ves la pobreza en la República Argentina, cómo se ha elevado, sobre todo en el último dato, que es correspondiente a los últimos meses del año pasado, decís, bueno, evidentemente no ha podido mitigar el impacto de la pandemia, pero probablemente sí lo haya disminuido considerablemente, ¿no? Y dice que se entregó 4 veces, los ATP, que hay empresas a las cuales le pagaron hasta el 85% de los salarios. Sí, esas fueron medidas económicas. Había, por lo menos, uno veía algún tipo de medida que marcaban un norte en lo económico. Eso hoy no se ve, ¿no? No, y encima, o sea,
Pasa que vos tenés el manual clásico de economía, te indica que si vos en una situación así, en cualquier lugar del mundo emitís, te repercute, digamos, sobre el dólar. Además, Argentina evita recaudar 40 y pico de miles de millones de pesos por la ley de impuesto a las ganancias de elevar el piso imponible. Por una necesidad política y no por una necesidad sanitaria, una necesidad política. Y después lo que el mundo está planteando hoy, ¿saben qué país del mundo está planteando cobrarle, ya lo tiene como política acá a corto plazo, cobrarle impuesto a Los más ricos. a los ricos y a las grandes fortunas y a las grandes empresas? Estados Unidos. Biden está poniendo en el horizonte recuperar o tener un 50% más del PBI en lo que queda del año, recaudando, pidiéndole plata a los más ricos. Pareciera ser una medida más vinculada a Corea, lo ha hecho también el Reino Unido. Putin. Lo ha hecho el Reino Unido durante la pandemia, lo ha hecho en este caso. Ahora, un ¿en qué momento lo hace el mundo, no? Pues eso uno piensa que eso debe ser una medida que debe ser acompasada en todo el mundo, porque cuando no lo haces en Estados Unidos y no lo haces no sé, en Gran Bretaña o en Noruega, uno corre el riesgo, como le ha pasado a Estados Unidos, de que la planta madre productora industrial se te mude a otro lado y te descargue impuestos en otro lado donde no tiene que pagar el impuesto a la riqueza. Esto es un planteo que lo tendría que hacer el G20 ahora, dicen los economistas que debería ser ahora, para que todos al mismo tiempo en simultáneo entiendan de que los más ricos tienen que ponerla en este momento tan delicado y que después la van a recuperar no a cada 20 años, la van a recuperar a muy corto plazo en estas economías que son muy, muy dinámicas, que dependen mucho, además del contexto actual, la guerra, las armas, la industria farmacéutica. Y lo que pasa es que cuando un país lo quiere hacer, que encima no es un país de las potencias mundiales, no lo está haciendo, no lo hacen las potencias. Y cuando las potencias empiezan a llevar adelante este tipo de procesos, el resto del mundo no acompaña. La titular de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que es oficialista, le pidió al presidente Biden no solamente el impuesto a las riquezas, sino, por ejemplo, destrabar todas las patentes sobre las vacunas en los Estados Unidos, para que sean públicas. Obviamente tenés un lobby tremendo del otro lado de los laboratorios que dicen, pará, me está sacando un negocio de la mano. En Nueva Zelanda tuvieron una medida similar a la que comentábamos en Gran Bretaña. En Nueva Zelanda aumentó el porcentaje de retención del Estado a los grandes capitales o a los más ricos, y proporcionalmente y en el mismo momento aumentó el salario mínimo. Ahora bien, cuando vos hablás con industriales, ahora vamos a tener un rato, vamos a charlar un poco el panorama que se viene para los industriales. Cuando hablas con grandes empresarios, cuando hablas con industriales, más allá de que siempre existe un sector que nunca quiere pagar impuestos y nunca quiere poner una moneda para nada, que eso existe y es real, también tenés un montón que dicen, bueno, ok, ¿y dónde va esa plata? ¿Cuál es el plan? Por eso insisto y vuelvo al comienzo. El gobierno nacional no mostró hasta ahora ningún tipo de plan económico. Estamos girando en torno a discusiones que se dan generalmente vinculadas a la politiquería, o sea, los pequeños núcleos de la política, en el caso de las grandes fortunas, que en Argentina termina siendo así. No hubo una gran discusión en el Congreso, nadie llamó a los empresarios, nadie sentó a los industriales, nadie dijo, bueno, miren, este es el plan de este año económico para pasar esta situación. Lo tenés en cambio a Martín Guzmán en la CNN diciendo, no hay plata, chicos. Y hoy se publican los números que te dicen que la recaudación aumentó un 70%. Entonces vos decís, bueno, hay cosas que no me están cerrando. O no hay plan económico a nivel nacional para pasar esta situación. Anticipa además Guzmán, no va a haber IFE, no va a haber ATP, no va a haber nada. Arréglensela como puedan, muchachos. Y la verdad es que en ese contexto es difícil plantear un incremento de impuestos. Obviamente, va a tocar a muy pocos, porque es cierto, va a tocar al 0,2% de la población probablemente.
Pero es así como nos comparamos con diciendo, che, mirá, Estados Unidos lo está haciendo, Nueva Zelanda lo está haciendo, Gran Bretaña lo está haciendo, bueno, comparémonos también con los planes económicos que plantean esos países a la hora de afrontar este tipo de medidas. Y eso no está, o por lo menos no se ve. No hay nadie que salga a decir, necesitamos este año aumentar o cobrar más impuestos a los más ricos porque vamos a implementar este plan, este plan, este plan, este plan. En el Congreso sí, era bastante detallado. Entre eso, por ejemplo, lo que se le pedía o lo que se le retraía a este pequeño porcentaje de empresarios argentinos iba para la producción a futuro de YPF, con YPF agro. Y bueno, está bien, sí, todos queremos apostar a eso, pero ¿es el momento para plantearlo de esa forma? ¿No es un momento para volver con los ATP, para poder pagarle otra vez a las empresas los salarios, para que no despidan gente? ¿No es el momento para volver con el IFE, que también le hizo un montón de gente? Bueno, todas esas discusiones yo no veo que se estén dando. No sé ustedes si ven que eso está planteado en el escenario de la discusión. Tampoco te dicen que van a volver a cerrar absolutamente todo. De hecho, después de la reunión en el Consejo Federal, precisamente volvieron a hablar e insistir sobre esto, ¿no? No está por lo menos en una mirada próxima en el gobierno nacional volver a restringir absolutamente toda la economía. A lo mejor a partir de ahí también, por lo menos, estas primeras aproximaciones en relación a lo que va a pasar. El gobernador Perotti aseguró que están ya pensando en algún tipo de restricción para restringir lo menos posible, hasta donde se pueda, la circulación. Sí. En Entre Ríos, ayer, en horas del mediodía, hizo una pequeña entrevista con algunos medios locales y regionales el gobernador Gustavo Bordet, haciendo alusión prácticamente a lo mismo. No se vienen, en principio, cierres a las economías locales y regionales, pero sí tratar de reducir al mínimo posible la circulación a la cuestión básicamente esencial. Pero no se vendrían cierres para algunos sectores económicos que realmente estuvieron muy, muy mal el año pasado. Vamos a escucharlo a Perotti. Esto decía en Radio 2 el gobernador de la provincia, Omar Perotti. Todos sabemos que lo que hablaba antes de tener una uniformidad en el territorio provincial es muy difícil porque nunca la tuvimos desde el punto de vista epidemiológico. Hay lugares con más potenciación de riesgo, con más probabilidades, que es por donde se empezó a vacunar, otros que no lo tienen y han tenido pocos casos. Entonces, las realidades de medidas a tomar van a respetar esa situación epidemiológica. Lo que hemos tenido en los horarios correspondientes a los días de semana y la diferencia entre viernes y sábado han tenido una expansión en los meses de verano y aparece como lógico quizá volver al horario anterior en los próximos días. Es una de las sugerencias más fuertes, no solamente porque también se achican los tiempos de luz y de temperaturas agradables, pero creo que allí es por donde tienen que pasar algunas de estas cosas y seguramente se estarán analizando. El aire libre sigue siendo el elemento central para las actividades y toda aquella actividad que pueda desplegarse al aire libre, aún en temperaturas bajas, se podrán realizar, pero seguramente en el esquema del horario, volver al horario inicial hacia el verano puede ser una de las acciones de los próximos días. Bueno, ahí estaba el gobernador diciendo esto, que va a haber probablemente se vuelva a una restricción de circulación a partir de las 20 horas y la situación económica, bueno, uno entiende por lo que dijo el gobernador que agarrará la pinza y empezará a ajustar hasta que empiece a doler y aflojará con mucha incertidumbre.